Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 13, donde dice: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creítes te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La advertencia solemne de Jesús, note que dio nuevamente paso al diálogo con el centurión, ya que antes había dicho al Señor que no era preciso que fuese a su casa, que tampoco era digno para que entrase en ella y que bastaba con su palabra. Tan grande fe iba a tener recompensa, ya que de la misma manera que era su confianza en el poder de Jesús, así también el poder de Jesús honraría aquella fe. Probablemente estaba cerca de su casa y con él aquellos que habían venido para recomendar al Señor que atendiese aquella petición. Jesús ordena al centurión que regresara a su casa. La instrucción va acompañada de una promesa que sería cumplida, cuando le dice: Ve como creítes te sea hecho. Nótese que el centurión, él, había venido con fe y se iba descansando en la fe. No era largo el camino para regresar a ella, por tanto, el milagro es mucho más evidente, ya que al entrar en la casa encontró a su muchacho totalmente restablecido. También es interesante notar que la sanidad se produjo en el momento que Jesús pronunció la palabra y fue sanado el siervo en aquella hora. Esa es la prueba de la fe del centurión, ya que la sanidad divina no requiere tiempo de recuperación. Dios retorna la salud y las fuerzas con ella. No se sabe por cuánto tiempo aquel joven estuvo afectado por la parálisis, pero sin embargo, fuera cual fuera, la sanidad se produjo en aquella misma hora, es decir, en el momento en que Jesús dijo al centurión que conforme a su fe le fuera hecho. También es interesante notar la omnipotencia de Jesús. Queda de manifiesto: habló y fue hecho. Y otra vez más, la evidencia de Emmanuel, Dios con los hombres. Jesús no es el elemento instrumental al servicio de Dios, sino Dios mismo, ocupándose de los hombres. Y la gran lección de la fe surge del relato. Lo que Jesús dijo a aquel centurión lo dice hoy a cada creyente: conforme a la fe te sea hecho. Note que él instó a pedir para recibir, y de la misma manera en que el poder de Dios le permite hacer cuanto quiera, así también la fe de un creyente le permitirá obtener cuanto pida, conforme a la voluntad de Dios. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Lo primero que notamos aquí es que Pedro era un hombre casado. No se sabe en la composición de su familia, pero en el hogar de Capernaum donde vivía, residía también su suegra. Por lo menos se encontraba allí en el tiempo correspondiente al relato bíblico. La esposa de Pedro solía acompañarle en su ministerio apostólico, después de la ascensión del Señor. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, donde dice: No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es muy probable que en la casa donde Pedro residía estuviesen además de su esposa y su suegra, Andrés,
su hermano conforme al relato según el Evangelio de Marcos. Jesús regresaba de la sinagoga en el sábado acompañado del grupo de discípulos, entre los que se menciona a Santiago y a Juan, entrando en la casa de Pedro. Marcos capítulo 1 y los versículos 21 y 29. El relato se encuentra en los tres sinópticos, en Marcos capítulo 1 versículo 29 al 34. En casa de Pedro, su suegra, estaba postrada en cama, afectada por una gran fiebre, como hace notar el médico Lucas en el relato paralelo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 38, donde dice: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. No cabe duda que el grupo de discípulos habló a Jesús de la situación en que se encontraba la suegra de Pedro. Marcos, capítulo 1 y versículo 30 dice: Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Note como Lucas también afirma que le rogaron por ella, en Lucas capítulo 4 y versículo 38. Como en el caso del centurión, había personas interesadas por el bienestar de otros. La enfermedad afectaba a alguien vinculado con uno de los discípulos con toda seguridad. Aquella mujer era también creyente, pero esto no es óbice para que se enfermase. La enfermedad es consecuencia del pecado y por tanto toda persona está expuesta a enfermedades. Note que la Biblia hace referencia a creyentes que estuvieron ellos enfermos, como por ejemplo Eliseo. Y esto nos lo muestra en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. También Ezequías, como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 20 y versículo 1. También en el Nuevo Testamento, Dorcas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 y 37. También Epafrodito, Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 27. Trofimo, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Timoteo, como señala también la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. E incluso también el apóstol Pablo, como señala Gálatas capítulo 4 y versículo 30. Pero note que no importa cómo fuere, lo cierto es que Jesús vio a la mujer que estaba enferma en cama. Continúa con el versículo 15, donde dice: Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. La curación de esta enferma se produjo al simple contacto de la mano de Jesús. Note que no hay palabra ninguna en el relato que saliera de su boca. Simplemente se dice que tocó la mano de ella. El poder del Señor se hizo visible nuevamente, ya que aquella que estaba aquejada con una alta fiebre que debilitaba y postraba a la persona, se recuperó instantáneamente, de modo que no sólo la dejó la fiebre, pudiendo levantarse, sino que tuvo también fuerzas para servir al Señor. No había en ella otro pensamiento que ver cómo podía ser útil para Cristo. Y la lección importante aquí es para todos los que han sido sanados espiritualmente de la enfermedad mortal del pecado. Liberados de la opresión, pueden ellos ahora servir al Señor. Romanos, capítulo 6, versículo 18, dice: Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Tampoco puede concebirse
la bendición de la salvación, perdón de pecados y vida eterna, sin que se produzca el deseo y la disposición de servicio. No se trata de hacer algo, sino de entregarse plenamente al Señor en respuesta a su gracia. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Continuar con el versículo 16, donde dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo vuelve aquí a repetir prácticamente al pie de la letra lo que dijo anteriormente después del bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 4 versículos 23 y 24, donde dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. El poder del Señor se manifestaba en dos acciones: la expulsión de demonios y la sanidad de enfermedades. Las gentes esperaban al caer de la tarde para traer los enfermos al Señor. Probablemente era la hora más propia, cuando el sol no calentaba intensamente. Note que el poder de Satanás estaba siendo restringido por el poder de Jesús, expulsándolos con la autoridad de su palabra, quien había venido para desatar cadenas de esclavitud espiritual. Lo estaba llevando a cabo como había sido anunciado y conforme a la actividad que como el enviado de Dios debía de hacer. Así también, las enfermedades, y no importa cuál fuera la clase de enfermedad, ni cuánto hubiera avanzado en el enfermo, el poder de Jesús se hacía irresistible a la enfermedad, y todos los que eran traídos recibían la sanidad de sus dolencias. Continuará con el versículo 17, donde dice: Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo recurre a la profecía para demostrar que el Mesías profetizado era Jesús de Nazaret. Sin duda el profeta Isaías, a quien Mateo apela, escribió muchas cosas en su profecía, como por ejemplo la revelación de Dios cuyo alcance excedía a su propia comprensión. No en vano, dice el apóstol Pedro, que muchos profetas investigaban sobre estas revelaciones en cuanto a qué persona y a qué tiempo se refería el mensaje profético, recibiendo la advertencia divina que no era para aquel tiempo, ni para aquellas personas a quien estaba destinado. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 10 al 12, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así dice Mateo, para que así fuese cumplido lo dicho por el profeta Isaías. La obra del Redentor en la cruz se describe proféticamente por Isaías como el cumplimiento del propósito divino por el cual el inocente Hijo de Dios cargaba sobre sí mismo el pecado del mundo, experimentando el sufrimiento vicario de las enfermedades y de los pecados. Isaías, capítulo 53 y versículo 4 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sin duda, las enfermedades son consecuencia y resultado del pecado. Durante el tiempo de su ministerio, Jesús perdonó pecados, pero también hizo sanidades. Lo primero no es perceptible por el hombre. Lo segundo es bien evidente y visible. El mismo que quitó el pecado en su muerte, sanó las enfermedades durante su vida. Durante su ministerio el Señor quitó las enfermedades y miserias de algunos. Sin embargo, el profeta habla del Mesías como el siervo sufriente, que lleva sobre sí todas estas cargas. No hay ningún problema en la interpretación que Mateo hace del pasaje profético, porque es a causa de la obra de la expiación del pecado mediante la sustitución vicaria en la cruz, que es posible la liberación de la enfermedad, es decir, por medio de la primera obra se cumple la segunda. Sin embargo, puede preguntarse en qué sentido Jesús, las enfermedades y dolencia de los hombres, especialmente en el contexto en que se desarrolla el hecho histórico del Evangelio según Mateo. Es por eso que se entiende claramente que cuando sanaba a un paralítico, la parálisis del enfermo no se le transmitía al Señor. Igualmente, cuando alentaba a un desconsolado, no quedaba desconsolado él por el desconsuelo ajeno. Sin embargo, es evidente que llevar sobre sí implica primeramente compasión. El Señor se compadecía de las dificultades que el pecado acarrea sobre la humanidad. Y no hay duda que Cristo sanaba porque se compadecía o sentía compasión por la miseria del hombre. Cuando vio las multitudes necesidades, tuvo compasión de ellas. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice: Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Sanaba a muchos enfermos, porque tenía compasión de ellos. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dio vista a un ciego porque se compadeció de él. Mateo, capítulo 20, versículo 34 dice: Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos, y enseguida recibió la vista, y le siguieron. La sanidad del leproso obedeció también a una acción de su misericordia. Marcos, capítulo 1, versículo 41 dice: Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Muchas veces ilustró con parábolas la acción de la compasión. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 27, en Lucas capítulo 15, versículos 20 y 24. El Señor, en su naturaleza humana, estaba capacitado para sentir en él mismo las aflicciones de los hombres.
Hasta tal dimensión fue esa experiencia que fue probado en todo conforme a nuestra semejanza. Hebreos, capítulo 4 y versículo 5 dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo que es poderoso para socorrer a quienes son probados. Y Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note que este admirable sumo sacerdote es misericordioso. Hebreos capítulo 2 y versículo 17 dice: por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Un segundo nivel que permite entender el alcance de la referencia profética son los sufrimientos vicarios que Cristo experimentó por el pecado. No solo los sustitutorios en la cruz, sino la confrontación personal que sentía por el sufrimiento que el pecado producía en las gentes. Y como ejemplo, la angustia y conmoción del espíritu por el llanto de María, a causa de la muerte de Lázaro. Juan, capítulo 11, los versículos 33 al 35, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El verbo usado por Mateo tiene un notable aspecto metafórico, porque Jesús, el siervo de Dios, carga sobre sí nuestras enfermedades. Y un segundo aspecto de esta verdad tiene que ver con los sufrimientos vicarios por el pecado, que es la raíz de todo mal. Así pues, cada enfermedad o angustia con que Jesús se enfrentaba le hacía sentir profundamente lo que era un verdadero sufrimiento vicario, a través de toda su vida en la tierra, que culmina absolutamente en la cruz. Es en ese doble sentido que el Señor tomó sobre sí las debilidades humanas y llevó en sí mismo las enfermedades. Ambas cosas, la sanidad de enfermedades físicas y la obra de expiación del pecado, forman parte de un todo en la obra de redención. Y sobre esto escribe el profesor Páramo, cuando dice: el evangelista ve en todas estas curaciones obradas por Jesucristo el cumplimiento de una profecía que se lee en Isaías capítulo 53, versículo 4, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La cita la hace conforme al texto hebreo, que difiere algo de la traducción griega de los 70. El sentido en el pasaje de Isaías es el siguiente: el Mesías tomó sobre sí toda la miseria y dolores que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para expiar por ellos. Ahora bien, el evangelista trae el texto para probar que Jesucristo tenía poder para curar toda clase de enfermedades, prescindiendo de otras explicaciones que se han dado a esta cita de Mateo. Creemos que la verdadera es la siguiente. El evangelista quiere darnos la razón íntima de por qué Cristo podía curar todos los males y enfermedades que son efecto del pecado. Viniendo Cristo a expiar nuestros pecados por medio de sus sufrimientos, como los profetizó el profeta Isaías
Es claro que quien podía quitar la causa, el pecado, tenía también poder para destruir y hacer desaparecer sus efectos, es decir, las enfermedades. Por lo tanto, en las curaciones obradas por Cristo se cumple lo que Isaías profetizó, ya que son un efecto que procede como de su causa, de la satisfacción de Cristo por nuestros pecados. La cita, por lo tanto, no es una mera acomodación de las palabras del profeta a los milagros de Cristo, sino una aclaración del profundo sentido que encierra. Fin del comentario. El efecto del pecado es, entre otros, la enfermedad. La situación de esclavitud se manifiesta en la posesión diabólica. Unos y otros son las consecuencias de una causa universal llamada pecado. Es en la cruz donde el Señor asume sobre sí y acepta la responsabilidad penal que la justicia de Dios demandaba a causa del mismo, muriendo el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando el Señor subió al madero, lo hizo cargando con el pecado del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, dice: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Además, pagado ya el precio de la redención. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20 dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De manera que, extinguida la responsabilidad penal, puede revocar las manifestaciones producidas por causa que en su tiempo cumplían parcialmente la totalidad de las profecías de Isaías, ya que al llevar nuestras enfermedades sigue allí, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y voy concluyendo con esto. Toda la escritura que tiene que ver con este asunto de la sanidad debe de ser consultada antes de llegar a cualquier conclusión dogmática de que esta cita aquí, en Isaías capítulo 53, versículo 4, se refiere a la sanidad del cuerpo. El capítulo 53 de Isaías trata fundamentalmente el pecado y no la enfermedad física. Note con cuidado en estos versículos de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, donde dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora bien, ¿de qué somos sanados? Del pecado, por supuesto. Este pasaje de Isaías declara con toda claridad
que somos sanados de nuestras transgresiones y también iniquidades. Amigo y amiga oyente, después de lo que has escuchado, solamente te queda venir a Cristo el Salvador y serás sanado espiritualmente. Pero esto sí, debe de ser tú, personalmente, el que le pidas que venga a tu vida, que venga a tu corazón, te libere de esa enfermedad espiritual que es el pecado. Si no sabes cómo hacerlo o nunca has orado a Dios, pues te puedo guiar en esta oración. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, la enfermedad que tengo de siempre es el pecado, la desobediencia a Dios y hacer lo que me viene en gana. Pero ahora yo te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.